Bueno, muy buena tarde a todo el público televidente de lo que es Opinión Evangélica. Hoy, como dice el dueño de este programa, con un programa súper especial que tenemos hoy, con dos invitados de lujo. Nos damos el placer hoy que ningún medio de comunicación en la República Dominicana se va a dar ese placer de tener de invitados como tenemos hoy. Como podrán ver, ahí se encuentra con la camisa negra el compañero secretario general del Suntra de Panamá, Saúl Méndez, es candidato a presidente en Panamá, fue candidato presidencial y hoy en día, a la actualidad de hoy, está también en lo que son las mesas de negociaciones de los colectivos con el Estado y los empresarios. También se encuentra él aquí en lo que es una invitación del 19º Congreso de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Construcción. También se encuentra el señor Caballero y el secretario de organización del Suntra. ¿Cómo explica? Porque tú dices que el señor Caballero y la gente va a creer que tú estás presentando a un señor cualquiera. No, tiene que especificar. No, porque hay que respetar la audiencia. Tú tienes que especificar al señor Caballero solo de nombre, porque después no están haciendo fila las chicas allá abajo pensando que de verdad. Bueno, ellos están aquí en el país desde ayer, porque vinieron a asistir a lo que es el 19º Congreso de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Construcción, la cual me honra ser secretario de Prensa y Propaganda, y Daniel, que está también joseando. Eso suena feo. Quiere inscribirse en la federación, pero todavía no ha tirado mezcla. Así no, el hijo más chiquito de Pedro Julio Alcántara. Ya me desheredó a mí. No, pues tú eres el más viejo. Yo soy el más chiquito. Bueno, vamos de una vez de inicio, Daniel, y que vamos a darle la palabra al compañero Saúl para que aprovechemos y nos deleitemos con su experiencia y nos diga algo de los acontecimientos. La pelota es suya, jefe. Bueno, primero que nada, permítame darle las buenas tardes a todos, a ustedes que están aquí en este importante programa, aquí con quienes ustedes están trabajando en estos momentos aquí en los estudios, y a la población en términos generales. Como tú has indicado, nosotros somos de Panamá, somos dirigentes sindicales de Suntra, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares. Y además de eso ostentamos el cargo de presidente adjunto global de la Internacional de la Construcción y la Madera, ICM. La ICM, que es el sindicato global al que está afiliado Suntra, y también Feltincom. Es un sindicato global que representa 13 millones de afiliados, más de 133 sindicatos en los 5 continentes, y venimos justamente del congreso que acabamos de realizar en Madrid hace unos días atrás realmente, y allí pues con el voto de consenso fuimos electos presidente adjunto mundial, y a nivel de la región los compañeros brasileros van a ostentar entonces la presidencia regional. Esto es importante en el desarrollo de este importante congreso. Ayer estuvo Pedro Julio también, una delegación de Dominicana junto a él, no solo de Fenticón, sino de otros afiliados que tenemos aquí, porque tenemos 4 sindicatos afiliados aquí, 4 federaciones. Y naturalmente pues estamos orgullosos de poder venir una vez más al Congreso, como tú dices, en su edición número 59, dijiste. No, 59. Ok, muy bien. Entonces, había entendido mal. Estamos aquí para participar de este Congreso, lo cual naturalmente nos permite a nosotros compartir una vez más aquí en Dominicana esta experiencia. La última vez que pasamos por aquí fue a finales de marzo del 20. Recuerdo, estaba cerca el tema de la pandemia, unos días después cerraron el mundo con el tema de la pandemia, y bueno, un poco hemos tenido que enfrentar ese problema tanto en Panamá como a nivel global. Los trabajadores hemos tenido que tener nuestro ingenio, nuestras capacidades, nuestra lucha en medio incluso del momento más difícil del encierro de 3 meses, y luego después todas las políticas estas que se aprobaron antiobreras realmente en la mayoría de nuestros países, con algunas excepciones obviamente, pero que nos llevó a tener que enfrentar esta situación. Y ahora en Panamá, en julio de este año, hubo un estallido social en el que
distintos representantes, sectores sociales de la población. Realmente tuvieron que salir a la calle porque el precio del combustible estaba por las nubes, precio de los alimentos, medicamentos, precio de la energía eléctrica, etcétera. Y esto realmente es un abuso de los empresarios que suben los precios de forma indiscriminada, hacerse más millonario, sin ninguna justificación. Desafortunadamente los gobiernos que hemos tenido en el país en los últimos 43 años, todos han aplicado la política económica no liberal, y un país pequeño, de una población pequeña, de 4.5 millones de habitantes, hay una desigualdad muy grande. Es decir, Panamá ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe, quinto en el mundo, donde hay peor distribución de riqueza y una desigualdad muy grande. Entonces, tuvimos que enfrentar ese periodo, un periodo difícil, calles cerradas en todo el país, distintos sectores reclamando respuestas, y ahí en la mesa y en la lucha en las calles se le arrancó algunas reivindicaciones al gobierno, pero los empresarios han estado allí pues oponiéndose a eso. No obstante, seguimos perseverantes, ¿no?, en la lucha por construir un mejor país para todos. Así que en el marco general sería esa mi primera intervención. Okay. Saúl, usted viene en representación de su federación, tal y como ha dicho, junto con Jaime Caballero. Jaime, que no me siento cómodo. No, es broma, caballero, es broma. Jaime Caballero. ¿Caballero es un nombre o un apellido? Es un apellido. ¿Un apellido, caballero? Apellido. Pero usted nació bien. No. Aquí nosotros tenemos un refrán dominicano. Cuando una gente nace prendido, lleno de gloria, decimos nació como la Ullama. No, entonces, en todo el sentido de la no diga lo otro. Vamos a investigar en Google. Sí. Entonces, decía, caballero. Bueno, no, primero pues también agradecido de que nos hayan recibido aquí en este hermoso país. Sin duda, cada vez que venimos aquí sentimos el calor humano de todos los amigos. Un fraternal saludo para todos los que están viendo este programa. Invitado por la Fenticón, el camarada y amigo Pedro Julio Alcántara. Y bueno, solamente mencionar que en el mundo post-pandemia la clase obrera tiene un enorme reto, ¿no? En todas partes se impulsó sobre pretexto de la pandemia medidas meramente neoliberales para aprovechar esta excusa de la pandemia para imponer peores condiciones a los trabajadores del mundo entero. Y Latinoamérica no ha escapado de ello. No sabemos cómo le fue acá a los dominicanos, ahí vamos a intercambiar. No, peor. Bueno, también recibieron un poco de la receta. Entonces, en la clase obrera, pues de manera organizada, no solamente en lo nacional, sino a nivel internacional, estamos haciendo enormes esfuerzos, tal y como ha dicho el compañero Saúl Méndez, que actualmente acaba de ser electo, es presidente adjunto de Muestra Internacional, de la ICM mundial. Ya fue presidente de toda Latinoamérica y ahora es un presidente mundial, lo que nos da pues una tremenda responsabilidad que recae sobre los hombros del compañero de ser el principal dirigente de nuestra Latinoamérica y ahora en el mundo representándonos para enfrentar todas estas políticas neoliberales, ¿no? Entonces, espacios como este, donde venimos a intercambiar con compañeros de aquí de República Dominicana, nos da una idea de cómo está el termómetro de la lucha de los trabajadores en Latinoamérica y por supuesto los retos que tenemos que asumir articulándonos en lo internacional para hacerle frente al poder económico, que está articulado, sin duda. Entonces, bueno. Se están por llevar Castillo, se lo están por Lambert. ¿Ah, sí? Sí, a Pedro Castillo, en Perú. Sí, Pedro Castillo, por supuesto. Señor, porque nuestra audiencia nos ve, yo quiero refrescar a la audiencia, ¿cuál es la razón de ser de usted estar en el país más hermoso del Caribe, República Dominicana? La razón de ser, bueno, ya tanto Oscar como ustedes han hablado del Congreso, pero ¿cuál es su función dentro de este Congreso? Bueno, en realidad hemos sido invitados una vez más, porque hemos participado nosotros ya por lo menos en los últimos 3 congresos que ha tenido la FETICON, amablemente invitados por Pedro Julio, la directiva, la federación en términos generales, y los lazos de amistad que nos unen
también a nivel personal y a nivel sindical. Entonces, la razón de estar aquí, en efecto, el Congreso, en él vamos a participar, obviamente en calidad de invitados y también de expositores. Ahora hay un tema que se va a tratar el día sábado, de 10 a 12 del día, si mal no recuerdo la hora, en la que vamos a hablar del sindicalismo innovador, de la experiencia panameña, y vamos a intercambiar ahí con los dirigentes sindicales de aquí de la federación y los que allí estén participando, nuestra experiencia y también recibir, porque como decía Caballero, es un acto de doble vía, de intercambiar nuestra experiencia y también ver a ustedes, y ahí se complementa esa posibilidad, y las mejores prácticas, pues obviamente cada uno puede alimentarse de ella y seguir trabajando en función de lo que hace en los países, también lo que puede orientar a nivel de otras organizaciones del mundo, ¿no? Y especialmente nuestra América Latina y el Caribe, que pasa por problemas muy difíciles también, ¿no? Antisindical, persecución, como ustedes saben, el sindicalismo es perseguido en todo el mundo y en América Latina no es excepción. Pero bueno, los trabajadores se organizan, sus sindicatos tienen que dar la pelea por sus salarios, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de salud y seguridad, en fin, las aspiraciones que tienen los trabajadores que nacen en los centros de trabajo, pero que impacta su vida cotidiana, la de él y de su familia. Entonces los sindicatos vienen a jugar un papel de primer orden, a dignificar la vida de los trabajadores y de su familia, lo cual no es poca cosa. Eso obviamente es un elemento sustancial de la vida de las personas. El tener trabajo, el tener condiciones de trabajo aceptables y salario, obviamente, para hacerle frente a sus necesidades más sentidas, entiéndase educación, salud, vivienda, agua potable, transporte, vestido, que son las cosas, digamos, base que requiere el ser humano para su desarrollo. Así que eso nos trae por acá y naturalmente es muy importante este tipo de intercambio, ¿no? Claro, claro. Saúl, ¿cuándo Saúl entiende, en qué etapa de la vida de Saúl él entiende que debe ser un defensor de los trabajadores? ¿En qué etapa se encuentra? ¿En qué circunstancia? ¿Qué lo lleva a eso? Bueno, fíjate, yo como adolescente primero fui dirigente estudiantil, ¿no? En secundaria, como llamamos en ese periodo en Panamá, y ahí nacen las primeras inquietudes de orden político y de orden ideológico y de militancia estudiantil. Luego el centro de trabajo, mi formación de bachillerato era de mecánico de precisión, con especialidad de soldadura, arco autógeno, eso nos enseñaron en ese bachillerato. Y luego entonces en el mercado de trabajo, por afinidad, quedé en una construcción como soldador. Obviamente uno sale de la secundaria, tiene que buscar trabajo y empezar a hacerle frente a su realidad. Allí fui contratado en una empresa como soldador y ahí empieza mi vida laboral entonces, ¿no? Y obviamente la injusticia, la explotación, las condiciones malas de trabajo te llevan a organizarte. Y ahí estaba pues el Suntra, que es el sindicato que hoy yo presido, pero que nació en 1972. Casualmente acabamos de cumplir 50 años el 10 de septiembre de este año. Y empezó nuestro desarrollo, de obrero de base a representante sindical, a miembro de junta directiva suplente, luego miembro de la directiva nacional, y ahí en distintos cargos hasta ahora que he sido también reelecto el 10 de septiembre casualmente, secretario general una vez más de Suntra, por los próximos 3 años junto a la directiva. Entonces es un vínculo del centro de trabajo, de la organización, de vivir en carne propia lo que es la explotación, las condiciones de trabajo y las aspiraciones que tenemos los trabajadores. Eso es lo que me vincula a la organización y me ha hecho asumir responsabilidades desde trabajador de base hasta dirigente máximo de la organización en estos momentos. Pero un sindicato, Daniel, que te quería decir, un sindicato que cuando se siente abusado por los patronos, por el mismo Estado, es un sindicato tan fuerte que duraron hace no mucho, duraron casi como 4 o 6 meses, fue paralizado el país entero. Tuvo que intervenir el gobierno. No, quizás fue la negociación antepasada del convenio colectivo, ¿no? Bueno, en realidad fueron el penúltimo
convenio colectivo nos llevó a una huelga de 28 días. Pero 28 días de paralización del país entero, ¿no? Yo creo que es muy importante. ¿Ese ha sido el mayor reto que ustedes han enfrentado? No, Suntra ha pasado por distintos hitos, siempre al lado de la clase obrera y del pueblo en general. Pero, por ejemplo, en el año 2005, cuando se da la reforma a la seguridad social, que el gobierno pretendía aumentar la edad de jubilación de hombres y mujeres y una serie de reformas totalmente antiobreras, ponían la transformación de la seguridad social, la máxima responsabilidad sobre la clase obrera. De hecho, lograron parte, pero hubo 32 días de huelga donde los obreros con los docentes y los médicos hicieron resistencia en la calle, y es una de muchas luchas que ha hecho el sindicato. Una mayoría hace un comentario que eso sucede en todas partes del mundo. En realidad la clase obrera cuando se organiza es más fuerte, es decir, cuando los obreros, los trabajadores se organizan en sindicatos, tienen posibilidad de tener mejores condiciones. Y ese es un mensaje que hacemos en Panamá y en cualquier parte, porque es verdad, se ataca mucho al sindicalismo y se trata de desmeritar y satanizar, y hay campañas, obviamente, a los empresarios. ¿A quién le conviene que el trabajador no esté organizado? A los empresarios, a los burgueses, a los capitalistas. Y a veces la inconsciencia de los trabajadores los hace sumarse a esa campaña de desinformación. No, como en un espacio cristiano, como dicen que Saúl se vendió por un plato de lentejas. Bueno, muchos se venden. No ha pasado. Imagínate, entonces. Muchos compañeros se venden por una babita borracho que le da un patrón y se quieren comparar con ellos y andar con ellos y creen que ellos son de esa clase. El primer paso es estar organizado en un sindicato, y luego el sentido que tiene el sindicato, porque hay muchos tipos de sindicatos. Y el sindicalismo que nosotros profesamos es el sindicalismo clasista, que responde meramente a la clase de trabajador y que propugna no solamente por las mejores condiciones de los trabajadores en el centro de trabajo, sino la responsabilidad que tienen los trabajadores en transformar la sociedad. Entonces, todo eso parte de que los trabajadores se organicen. Sí. Bueno, en Panamá, ustedes que son los jefes de los trabajadores en Panamá. Se lo de ese burgués, atacar. No, nada de atacar. Representamos a los trabajadores. Representamos, como ustedes lo voy a arreglar, perdón. Ustedes como jefe representante de los trabajadores, ¿cuánto el equivalente en dólares de un día de trabajo de un albañil? En estos momentos un albañil puede estar ganando $1.200 al mes. Nosotros trabajamos generalmente 48 horas por semana, 8 horas por día, no. 8 horas al día, 8 horas al día, y el albañil puede estar en estos momentos en 5.30 en una hora por hora, dólar, ¿no? Estamos hablando de dólar. Sí. El ayudante general está en 4.25. Y hay diferenciación porque hay obras que son del Estado, hay otras que son mega obras de salario superior. Eso obviamente está representando en un calificado a 5 horas en la hora por 8 es más de $40. Él casi está llegando a $50 el día. Albañil, reforzador y carpintero, porque hay otras calificaciones que ganan mayor salario, como la puede ser del soldador, el plomero, el electricista, el operador de equipo pesado. Hay salarios en la convención colectiva que llegan a $12 la hora, dependiendo del operador de equipo pesado de primera, el soldador de primera. ¿Y el ayudante que no tiene experiencia? No, el ayudante, en términos generales ayudante, ese entra con $4.25 la hora. Eso equivale a $900. $900 al mes. Y diario serían 40, 35. 40 y pico de dólares. Casi $36, un poco más. Pero comen con eso, Daniel, porque el Suntra pelea esos derechos ya. No, estoy haciendo un paralelismo. Ustedes que no explotan aquí, que no hay que a veces que no defiendan. Ustedes son amigos de él, ayúdenlo. Lo que pasa es que yo estoy pensando en un paralelismo, porque ustedes, por ejemplo, Oscar es empresario de la construcción. Ustedes son jefes de los trabajadores de la construcción. Entonces, él tiene conocimiento de República Dominicana, ustedes de Panamá. El precio o lo que yo estoy escuchando de Panamá es superior a lo que se paga en República Dominicana. Yo creo que eso es relativo. Ustedes cobran en pesos, moneda nacional. Sí, pero no, el equivalente en dólar. Sí, pero es muy difícil. Eso es muy difícil de ponerle en equivalencia en dólar, porque obviamente eso depende de la capacidad que tiene cada país, depende de la fluctuación, la inflación, una serie de elementos.
Realmente es difícil comparar esto y yo siempre hago esa aclaración cuando se quiere transformar el dólar a moneda nacional. Si nosotros cambiáramos a moneda nacional, que no tenemos papel moneda sino moneda, obviamente el valor del salario no sería el mismo. Panamá circula el dólar, digamos que era una primera economía de América Latina, que el dólar circulaba de forma nacional y a los trabajadores le pagan en ese valor, ¿no? Pero naturalmente es difícil comparar el dólar contra el peso dominicano, contra cualquier otra moneda de nuestra América Latina y del Caribe, porque obviamente no tiene la proporción. Ahora, si la busca, la vas a transformar, obvio. Y cuando hace la comparación, entonces dice es muy pequeña. Si todos cobraran en dólar, podríamos tener una tasa unificada para hacer esa valoración. ¿Usted está de acuerdo con que se pueda dolarizar la nación? No, no necesariamente. Hay otras monedas, como por ejemplo el euro, la libra esterlina, que también son. Pero el euro y el dólar ya casi están a la par. En estos momentos, por primera vez desde que nació el euro. Por errores políticos. Y es por el problema que hay precisamente errores políticos. En estos momentos en Europa, que ha llevado el equivalente del dólar. Pero yo he tenido la experiencia que llevo $1000 a Europa y me regresan 700 euros. Tú sabes, eso es fuerte, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos, la libra esterlina ha estado por encima del euro. La dominicana, que aquí vale mucho. Sí, también, también por encima del euro y del dólar en su momento. Entonces, es decir, se puede hablar en un equivalente. Si comparas, por ejemplo, peso dominicano con libra esterlina, la proporción va a ser superior, sí, claro, porque esa moneda es más fuerte que el dólar. Así que es un tema que se puede analizar con propiedad, pero también guardando las proporciones, creo yo, en términos generales. Y no igual ser dirigente sindical que el jefe de los obreros. Como él. Eso se lo dice a los jefes, al de la patronal, a la Cámara Panameña de la Construcción, que son ahí están los patronos. O como aquí le decimos a Coprovi, a los vecinos que están haciendo su obra, que no quieren pagar nuestra ley para nuestros pensionados. Eso que usted tiene que ir a decir eso, la gente que usted defiende. A eso no, yo no defiendo a la gente. Yo soy el hijo más chiquito de Pepe. ¿A quién voy a defender? A nosotros. No, aquí a nosotros. A Pepe yo defiendo, lo que Pepe diga eso es. Aquí hay un refrán, aquí había un político dominicano que se llamaba Balaguer. Y aquí había un refrán que decía lo que diga Balaguer, lo que diga Pepe. Oh, pero venga acá. Oscar, si tiene alguna pregunta, antes de irnos a una pausa, quiero que entremos luego al ámbito internacional para que podamos ver algunos tópicos. Primero vamos, después cuando entremos, vamos a entrar al ámbito político para presentar al líder, a mi líder Saúl del extranjero. ¿A tu líder? Mi líder. O sea que tu líder no es Pepín. Mi líder es Pepín, él es mi segundo líder regional. Eso no es cero, no se llene de cero, que usted también él puede ser su líder también, lo que diga Saúl. Eso depende. Eso depende. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa. Babín, a una pausa y regresamos en breve. No, porque es que aquí no le gusta que yo diga la verdad, porque la verdad duele. Sí, la verdad duele, pero yo no estoy en pleito hoy porque no quiero que mis amigos panameños, Saúl Caballero Saúl es un caballero. se lleven una mala impresión, ¿verdad? Porque yo no peleo, lo que pasa es que a veces el debate de las ideas. Ay, sí. Pero que hay cosas que indignan. Pero bueno, cambiamos el escenario ahora todito. Sí, porque estamos Babín, enfócanos en lo que tenemos en la cabeza, por favor, los nombres. Estamos representando, ¿verdad? Como representantes sindicales que somos. También. Fenticón, ¿verdad? Fenticón, ya a propósito de que mañana inicia ya este congreso y el lanzamiento del congreso número yo creo que usted debería defenderlo más que lo que usted va a hacer en el congreso. El maestro de ceremonia, no, porque para que el público sepa. Usted es maestro de ceremonia. Saúl, ayúdame, Saúl. Bueno, vamos a entrar ahora en lo que es el ámbito político. Como dijimos en la presentación de mi líder Saúl y mi líder Caballero, dijimos en la presentación de entrada ahorita que Saúl fue candidato a presidente en Panamá. No tuvo la gracia de que el pueblo se desbordara en él y hoy está sufriendo ese pobre pueblo. No me estoy metiendo en la política de Panamá,
pero hoy está pagando lo que es la consecuencia de no haber elegido a un hombre serio, a un líder trabajador de la clase obrera que vive en defensa de lo que son los derechos y la conquista de los trabajadores en sentido general. Nada más no lo hace nada más para el Suntra, para los trabajadores de la construcción, sino lo hace para todos los diferentes colectivos. Como yo le doy seguimiento, lo he visto en la calle luchando con los profesores, con la comuna, con todo lo que se llama violaciones de los derechos de toda la conquista que tienen los trabajadores. Lo hemos visto. Saúl Lee también, usted es presidente del FAR, ¿verdad? No, nunca he sido presidente. Ok, fui candidato fue candidato del FAR, que es un partido. Frente Amplio por la Democracia. Frente Amplio por la Democracia, que es un partido de nosotros. Yo lo siento ser mío, porque es un partido que defiende los derechos y la conquista de los trabajadores también. Y le digo esto para que ustedes sepan qué clase de entrevistas que tenemos hoy, con un ex precandidato a la presidencia de Panamá. Y queremos que usted nos diga algo de los acontecimientos políticos, porque también lo he visto en la mesa de negociaciones del pueblo contra el gobierno por algunas reivindicaciones y algunos derechos que han sido pisoteados. Bueno, el desarrollo del sindicalismo que explicó Caballero hace un rato no solo tiene que ver con los problemas propiamente sindicales, sino con los problemas sociales, o con los problemas de transformación de la actual sociedad panameña y no solo ella, sino en el concurso de las naciones hermanas y del mundo, poder construir todo un mejor mundo para todos. En el caso de Panamá, un mejor país. El desarrollo nuestro a nivel sindical nos ha permitido también, bajo nuestras políticas, reflexiones y líneas de trabajo, abrir alianzas de orden estratégico. En el centro del movimiento obrero ayudamos a fundar una central obrera, se llama Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI. También organizamos, al calor de la lucha, el enfrentamiento con los gobiernos y la política económica neoliberal en el 2005, el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Ahí convergen obreros, educadores, indígenas, campesinos, profesionales, amas de casa, juventudes, en fin, todo un espectro de la sociedad panameña. Y de este frente social nacieron tesis fundamentales. Una, la construcción de poder popular. Significa eso, organizar al pueblo, sus distintas expresiones, concientizarlo y luchar entonces sí por una constituyente originaria, autoconvocada, que asuma los poderes del Estado y funda un nuevo Estado. Un nuevo Estado basado en algunas líneas que en este momento que vive la humanidad son necesarias. Primero, el desarrollo humano. Segundo, el equilibrio en el ambiente y un desarrollo económico en paz, obviamente, con la naturaleza y el ser humano. Entonces, estos elementos de orden estratégico nos llevaron en el 2009 a reflexionar sobre el tema político electoral. Desde el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales se lanzó una línea táctica que complementa las otras líneas estratégicas mencionadas, y era fundar un partido político electoral, porque resulta ser que, como te consta, estamos en la calle luchando contra los partidos tradicionales, contra sus políticas económicas, no importa quién llega a gobernar, es la misma cosa. Es la misma cosa. Y decidimos que no puede ser que estés en la calle un día peleando contra los partidos políticos y sus gobiernos y al día siguiente estés votando por él. Entonces creamos un partido nacido de las bases mismas del pueblo, del movimiento popular, del movimiento social, y este partido lleva por nombre Frente Amplio por la Democracia. Yo fui candidato presidencial, como tú bien lo indicas, en el periodo pasado, en 2018-19 fueron las elecciones, y allí pues tuvimos la posibilidad de presentarle al país una visión de qué país queremos. De los análisis que se hicieron, la única propuesta distinta a las otras 6 que había era la nuestra, del Frente Amplio por la Democracia, y hemos estado en esa brega. Con el estallido social que tú mencionas ahora, obviamente se muestra, ¿no?, la necesidad de la transformación, el cambio. Los pueblos realmente están dominados no solo económica, políticamente, fundamentalmente, ideológicamente en la idea. Estos sectores explotan mediáticamente. Ideológica, que es parte de lo mediático. Estos sectores obviamente tienen confundida a la población, y la pelea más importante, digámoslo, es en la cabeza, es en las ideas, y eso cuesta realmente transformarlo y cambiarlo, pero la realidad ayuda también a la transformación. Y bueno, hemos estado debatiendo allí problemas estructurales del país, problemas como por ejemplo lo que decía hace un rato, los precios estos anárquicos que ponen los empresarios, la desigualdad, la corrupción,
problemas en materia de educación, cómo se especula con los precios de la energía eléctrica, combustible, alimentos, medicamentos. Esos precios son realmente exorbitantes. Estratosférico. Estratosférico es el término correcto, y bueno, entonces hemos estado allí. La verdad es que en medio de esta crisis que cada vez más acentuada en Panamá, frente a la corrupción, la inmoralidad, la inoperancia del sistema judicial, la complicidad que permite total impunidad, pues todas esas cosas se van conjugando y van abriendo el camino en otro sendero. Así que tenemos que estar a la altura de eso. Ahora políticamente decidimos lanzar una candidatura, porque estamos en medio de la crisis esta que se da en julio en Panamá, y en verdad habíamos decidido hasta ese momento la participación electoral se iban a dar a nivel de algunas candidaturas concretas en determinadas áreas, porque hemos también tenido, y esto es importante decirlo, porque es parte de ese proceso, hemos tenido digamos 2 derrotas en el ámbito político electoral que no hemos asimilado correctamente para convertirlas en victoria. Habíamos trazado una línea distinta en esta oportunidad, pero la coyuntura nos hizo entonces lanzar nuevamente candidatura presidencial. La discusión política nos llevó a plantear que fuera la compañera que me acompañó en la fórmula pasada, la que era la vicepresidenta. La lanzamos a ella como candidata a presidente por la vía que se conoce en Panamá por el Código Electoral, candidatura de libre postulación. Estamos también en el proceso de reinscripción del Frente Amplio por la Democracia. Pero en el caso de Caballero, por ejemplo, decidimos lanzar también su candidatura a diputado por libre postulación en el área que él vive, que es una provincia que se llama Chiriquí, en Panamá. Y bueno, estamos combinando, que esto es lo importante, la combinación de todas las formas de lucha que permitan abrir los senderos que nos hemos propuesto en materia de transformación del país, de cambio. Y esto, otro elemento importante, si bien es cierto cuestionamos a la patronal, a su forma de explotación, su forma de acumulación, su injusticia y demás, no menos cierto también es que no estamos planteando su eliminación. Obviamente lo que tiene que haber es una regulación del Estado de los abusos que hay, a efecto de crear un problema de sociedad más justa, de que tributen. Lo que pasa en nuestros países con la política económica neoliberal es que los ricos no pagan impuestos, deben pagar impuestos. No me lo cobre. Y además de eso debe ayudar a resolver los problemas de orden social que hay de todo tipo: carreteras, hospitales, educación, salud, programas de vivienda, agua potable, que son gran parte de las carencias que tenemos en Panamá. Al margen de que ustedes podrán ver en internet fotos, videos de los grandes edificios que parece Miami y eso, bueno, eso es como un espejo, porque detrás de ese espejo entonces está la realidad de la mayoría del pueblo panameño, que son condiciones realmente duras las que se viven. Así que en ese terreno nos vamos moviendo en este momento. No sé, a nivel político que nos diga algo de Caballero, sí, porque bueno, mira, caramba, primero decirte que Panamá enfrenta un alto nivel de corrupción como se da en muchas partes de Latinoamérica y en el mundo, pero solamente un ejemplo que antes veníamos comentando con el amigo que nos trajo acá. El presupuesto general del Estado para este año es de 28 mil millones de dólares, a disposición para 4 millones y pico de habitantes. Es decir, Panamá tiene un ingreso per cápita envidiable para los analistas que ven la cifra fría, pero eso no se traduce en desarrollo para los habitantes de Panamá. Panamá tiene un alto nivel de pobreza, pobreza extrema, que son niveles escandalosos. A mucha gente todos los días se acuesta sin comer, niños mueren por desnutrición o por falta de medicamentos elementales, por un antídoto, por la picadura de un alacrán. Ocurren casos, niños que van a la escuela en las áreas comarcales y distantes, por ejemplo, y tienen que cruzar ríos o quebradas que no tienen puentes y se mueren. Eso es todos los años y constantemente. Es decir, estamos en un país extremadamente desigual por el tema de la corrupción, pero además del espectro ideológico político, te puedo decir que Panamá es claramente la denominación de la partidocracia en nuestro país, de derecha y derecha extrema mucha, y hay poco espacio o
para ideas distintas. Cualquiera que piense diferente, que tenga un pensamiento al menos progresista, inmediatamente es tachado, perseguido, de la misma manera que persiguen al sindicalismo clasista. Porque hay que entender que si tú eres un sindicato, por ejemplo, y ya haciendo una analogía, que tú eres consecuente con los patronos y eres sumiso, ese es el sindicalismo que todo el mundo aplaude. Igual los partidos políticos que aplauden las políticas neoliberales, pues son los que abanderan el poder económico, y lamentablemente parte de la población pues está sumida detrás de estos pensamientos políticos. Entonces es muy difícil construir una propuesta distinta, y a eso se ha abocado el Frente Amplio por la Democracia, construyendo de abajo, con la gente de abajo, con los nadie, como dicen en Colombia, la vicepresidenta de Colombia, ¿verdad? Con la gente que realmente está padeciendo ese modelo económico, y estamos construyendo un trabajo de hormiga, poco a poco, construyendo el nuevo modelo de sociedad a través de la organización popular. Entonces estamos en ese proceso, es un proceso muy difícil. Esa es más o menos la situación en la cual estamos en este momento. No, y yo le iba a decir a mi líder Saúl, ya me dijo que ya pusieron una candidata, pero yo le iba a decir que no teníamos que desmayar, porque Petro, usted vio muchas veces hasta atentado contra la vida de Petro. Manuel López Obrador le hicieron varios fraudes, y hoy gracias a Lula lo metieron preso. A Saúl yo le daba seguimiento a lo que era la campaña a través de las redes sociales y los medios de comunicación de Panamá, y ya era un comunista. El mensaje de Saúl y la propuesta no es un comunista, es hermano de Pinochet o de Adolfo Hitler, porque el mensaje que daba Saúl a los empresarios y a los burgueses, a los capitalistas panameños, no les gustaba. Yo creo que hasta el magro, el charlatán ese, un día se puso a hablar en contra de Saúl, porque el mensaje de Saúl no calaba donde esa clase burguesa capitalista que hay en Panamá. Pero eso es lo que le quería decir, que no podía no desmayar, porque ya vimos que Petro luchó, fue preso, fue destituido siendo alcalde. Manuel López Obrador le hicieron varios fraudes. Lula, usted vio lo que le hizo Moro, que ahora se lo comieron el Moro, porque después quedó siendo un charlatanazo. Ahora Lula, el 30, dígame algo de eso con respecto a Lula, el 30, y quiero que me diga algo también de la huelga que hay en Francia, de los obreros en Francia. Primero corregiste que no hemos, bajo ningún criterio, hemos desistido. Okay. Eso es un concepto primero que tienes que tener claro. En política hay elementos de orden táctico que se dan, y políticos en momentos determinados, y en realidad nuestra realidad nos indicó que teníamos que dar otro tipo de pasos. Okay. Lo otro importante es que el proyecto es de orden colectivo, es decir, y esto es un debate que casi siempre tenemos, los proyectos necesitan líderes, sí, pero fundamentalmente tiene que basarse sobre la colectividad. Y en ese desarrollo de la colectividad, los planteamientos, las ideas, el desarrollo mismo político, nos llevó a tomar una decisión que correspondía, como nosotros lo entendemos claramente, al momento que estábamos viviendo, ¿no? Claro, es parte de una táctica dentro de una estrategia que estamos moldeando, ¿no? Okay, todo esto tiene una justificación de fondo, y como yo he dicho con anterioridad, a mí me toca estar en el lugar que corresponda, en el momento que corresponda, según las circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que ese no es un egoísmo personal. No se trata de un proyecto unipersonal, sino se trata de un proyecto colectivo, y de hecho hemos aportado en todas esas direcciones. Y recuerda que cuando se está debatiendo todo esto, hay dos coyunturas que se están viviendo en ese momento. Lo que estamos diciendo, que tú has mencionado varias veces, que es justamente el estallido social que nos pone al frente de la mesa de negociación. En ese momento, me explico, y ahí era donde se estaban cerrando también las candidaturas, porque como te dije, ya nosotros habíamos decidido no lanzar en esta oportunidad candidatura presidencial. Sin embargo, frente al vacío que existía, nos obligó a tener que tomar la decisión, y lo hicimos como creemos debió haber sido, ¿no? Concretamente, ¿qué pasa en las ciencias sociales? En las ciencias sociales, su tubo de ensayo, su fórmula matemática es el cotidiano, el diario vivir, y sobre esa base uno trata de tomar las decisiones que correspondan mejor al proyecto que estamos desarrollando. Entonces, eso es importante aclararlo por un lado. Y con relación al terreno internacional, América Latina ha vivido una nueva ola, como nos hemos percatado todos, de un progresismo que avanza. La primera ola fue la que encabezó Hugo Chávez,
seguido de Evo, seguido de Rafael Correa, el propio Lula, después en su cuarta intención de ser candidato a la presidencia, el caso de Néstor Kirchner en Argentina, el caso de Lugo incluso en el Paraguay, en América Central el caso del FMLN, en El Salvador el caso nicaragüense, etcétera. Pero digamos en el propio Honduras, que le dieron el golpe de estado a Zelaya, pero digamos que esa primera ola pasó. Luego entonces vino un remonte de la derecha, de Almagro y de todos los norteamericanos detrás de todo esto. Me refiero al gobierno norteamericano, al Pentágono, a la CIA, en fin. Y obviamente en esta nueva ola o segunda ola del progresismo en América Latina hemos visto cómo después del golpe de Evo se logró regresar un año después, se eligió a Lucho Arce, que es el actual presidente. Venezuela ha resistido toda la guerra del mundo que le ha tirado a los norteamericanos encima y la misma comunidad europea en su momento. Si te ves de forma mágica ahora con la guerra de Ucrania, ya Venezuela no está el dictador, ya los gringos fueron a... Ya es bueno, Maduro es bueno. ¿Me explico? Entonces todo eso ve el montaje, el fake news que se montan contra dirigentes, ¿no? En un momento determinado están los juicios estos amarillos, los FAIR le llaman en inglés, y obviamente todo esto se ha dado. Bueno, vimos que en el caso de Argentina sale Macri, que es un gobierno de facto, acabó con Argentina, entra González con Cristina de segunda. Vimos también en Perú el caso del maestro rural Castillo, que logra ganar la presidencia en un acto quizás extraordinario, ¿no? Porque él no pertenecía a partidos propiamente dicho, un partido lo impulsa, prácticamente la había sacado como una candidatura independiente, algo muy, pero que la gente en su cansancio dice por aquí. Bueno, entonces también vimos el caso concreto que se da en México con López Obrador, lo cual es muy importante. México es, digamos, el segundo país más poblado de nuestra región y además una de las economías más importantes de la región, y Anglo ha jugado un papel muy importante. Incluso cuando gana Anglo es precisamente en la ola esa de retroceso y como que reanima esta situación. En el caso cubano, la resistencia a la revolución cubana, que también ha sido asediada hace más de 62 años por el imperio. Y bueno, vimos más recientemente en Colombia. En Colombia es un caso particular, es una oligarquía especial, sí, sangrienta, bárbara, de motosierra, de asesinato. Daniel se asusta cuando yo le digo que hay un hombre ya que usaba la motosierra para matar gente. Correcto, entonces allí el triunfo de Petro, ustedes vieron el estallido social un año antes. Le entran a tiro ayer a la caravana. Sí, pero un año antes de que Petro gane, hubo un estallido social de la juventud, igual que en Chile, un estallido importante de la juventud. Y todo esto va dando esa transformación. El caso de Boric gana en Chile. Desafortunadamente en estos procesos tampoco es que quienes ganan llegan, digamos, a responder directamente a los intereses de las masas, pero se presentan todos estos fenómenos que nos dan la posibilidad. Ahora, recientemente ya vimos lo que pasó en la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Había mucha expectativa que Lula podría alcanzar el 50%, pero todas las encuestas objetivamente marcaban a Lula en el 48, 49%. Se pensaba que podía ganar en primera ronda, no fue así, pero todo indica que Lula el 30 de octubre, esperamos dentro de pocos días, menos de 10, hoy es 20. Hoy es 20, sí, el 10 días esperamos que Lula triunfe ampliamente, como triunfó ya, porque Lula sacó más de 7 millones de votos de distancia a Bolsonaro, y eso pues vuelve a reanimar todo este proceso de la integración latinoamericana, del Caribe. Todo eso ayuda al desarrollo de una política independiente de América Latina y el Caribe, y todo eso le da oportunidades también a los pueblos de un respiro, digamos así, en función de los problemas más sentidos que se tienen. Así que esta elección que se va a dar en Brasil en 10 días, pues debe dar como resultado, así que estamos confiados de que Lula va a ganar esa presidencia,
Y bueno, todo esto vuelve a reconfigurar, ¿no?, la América Latina y el Caribe, lo cual permite también discutir en esos escenarios como el CELAC, CARICOM, en fin, donde convergen los países, políticas laborales que sean más acordes con los intereses de los trabajadores. Permite tener representación en algunos foros que de esos espacios nacen para que la voz de los trabajadores tenga incidencia, propuesta, etcétera, y permite también que a lo interno de cada país puedan haber políticas que beneficien a la mayoría. En el caso de Brasil, por ejemplo, Bolsonaro hizo una reforma laboral que liquidó gran parte del movimiento sindical, debilitó duramente después del golpe de Dilma, después del encierro de Lula, un encierro injustificado, manipulado por Moro, pero son parte de estas contradicciones. Hoy día Moro y el fiscal que jugaron a Lula en un juicio amarillo salen como senadores en Brasil. Entonces todas estas contradicciones que presentan nuestras sociedades, que presentan nuestro pueblo, es parte de la lucha. La lucha es ideológica, es política, es social, es económica, y naturalmente romper con la cadena de la explotación que tiene más de 2 siglos en nuestra región, pues simplemente implica también romper con las ideas de la clase dominante que siembra en la mayoría de las cabezas de nuestra población. Así que digamos que se está viviendo un momento interesante en América Latina. Esperamos nosotros que en mayo del próximo año tengamos nuestra candidata en firme como candidata. No, que vamos a ganar. La compañera Maribel Gordón. Paralelamente estamos construyendo el FAN territorialmente, inscribiendo en él los candidatos que hemos lanzado también. Tenemos 4 candidatos a las diputaciones, ahí hay una sola cámara legislativa, no hay 2, Panamá. Así que tenemos 4 candidatos: Caballero, que está en Chiriquí; David Niño, que está en Colón; en San Miguelito, compañero Valencia; y el caso de Pardo en Chiriquí también, pero en otro circuito. Todo eso debe darnos perspectiva. Tenemos 32 candidatos, otros en representantes de corregimiento de alcaldía. Es decir, tratar de tener una expresión que, como digo, satisfaga desde el punto de vista electoral, pero que ayude y coadyuva la línea estratégica. Para nosotros, la interpretación nuestra de nuestro desarrollo, de nuestra lucha, el elemento político electoral es un elemento táctico dentro de una estrategia. La estrategia es organización, concientización y realmente llevar al pueblo a una constituyente originaria. Es decir, estamos pensando en toma del poder real y no solo del gobierno, pero eso, para hacerlo, requiere trabajo y requiere obviamente seguir sacrificando como venimos haciendo hasta ahora. Bueno, nosotros no tenemos tiempo para más. Agradecemos, ¿verdad?, que ustedes estén con nosotros en esta tarde, que puedan estar en el país más hermoso del Caribe, y que Saúl, como es un caballero, ¿verdad?, le restan todavía hasta el domingo, que es el Congreso. Estará aquí en República Dominicana y disfrutando de lo mejor que tiene este país, que son su gente. Así que, en nombre de todos los dominicanos y de la mejor parte de los dominicanos, que somos nosotros, el área de los trabajadores, nosotros los trabajadores, ya se ligó. Entonces, le damos la bienvenida y agradecemos que sacaran de su tiempo para poder estar agenda, con nosotros. Sabemos que tienen que tener una agenda apretada del aeropuerto, el cansancio que todo esto amerita, pero gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Muchísimas gracias, y mañana nos vemos en el Congreso. Muy bien, te despides. ¿Te despides? Bueno, sí, agradecido de verdad por esta invitación y nosotros encantados. No sé, como dio un mensaje aquí al comienzo, que de pronto están las muchachas allá en la Venga, caballero. Así que ahorita vamos allá. Muy bien, yo quiero realmente agradecerle este espacio. Nos sentimos siempre alegres de llegar a Dominicana. Esta es como nuestra 6ª o 7ª vez que estamos aquí con ustedes, en especial con FETINCON, que nos ha invitado a distintas actividades aquí. De aquí vamos a girar hacia Perú, con los compañeros de la Federación de los Trabajadores de la Construcción en Perú. El 5 de octubre vamos a estar reunidos con ellos allá, y luego vamos también a Colombia. Es decir, hemos hecho un periplo
venimos recientemente del Congreso y bueno, finalmente estamos de retorno a la patria a finales de octubre y seguir en la brega. Queremos obviamente desear lo mejor para el pueblo dominicano, todo el esfuerzo que se han hecho por parte de ustedes, de Felticón. Pedro Julio hoy es diputado, también lo es Rafael y otros diputados que han tenido sensibilidad obviamente con la clase obrera y el pueblo dominicano y que un presidente también que tiene el oído en el pueblo, los trabajadores. Han jugado un papel muy importante y bueno, a seguir en la lucha y en la brega. La combinación de todas las formas de lucha es lo que permite poder avanzar, que es lo importante, dignificar la vida de la gente. Así que gracias por este espacio y a ustedes, todos los que aquí laboran y a quienes nos están viendo por televisión y a lo mejor accesar por redes sociales. Saludos. Feliz